Estás iniciando la versión extendida de este contenido basado en bibliografía de Wader. Si buscas un resumen más ágil, recordá que tenés una primera aproximación de este contenido en el video en pantalla. Comenzamos con la extensión. Suele pensarse en una escuela y la imagen inmediata, casi automática, es la de un espacio físico, ¿no? Ladrillos, pizarrones gastados, un patio de recreo ruidoso. O sea, una estructura súper tangible. Pero, a ver, hoy queremos proponerles a quienes nos escuchan darle una vuelta de tuerca a eso. Vamos a hacer un análisis profundo del capítulo 9 de Psicología y Educación de las autoras Susana Leligua e Irene Scangarello para intentar desentrañar la matriz invisible que sostiene a la escuela. Totalmente. Porque si seguimos mirando a la escuela exclusivamente como un edificio físico, caemos en una trampa muy peligrosa. Terminamos pensando que la educación es un simple proceso mecánico de transmisión de datos. Y lo que hacen estas autoras, apoyándose en el psicoanálisis y la sociología, es revelar que debajo de todo eso, debajo de las reglas explícitas y los roles de los docentes, hay un microtejido inconsciente enorme. Un entramado que es el que realmente determina si el aprendizaje es siquiera posible o si todo el sistema colapsa. Para que la audiencia pueda visualizar esto claramente, a mí me gusta pensar en una analogía. La escuela no es el hardware, no es la computadora física. Digamos que es el sistema operativo psicológico que corre en segundo plano todo el tiempo. Me encanta esa analogía, sí. Las autoras llaman a este sistema operativo institución. Pero claro, la gran pregunta es ¿cómo se instala ese software en la mente de un estudiante que recién ingresa al sistema? Exacto. ¿Cómo operativizamos eso en un niño de 5 años, por ejemplo? Bueno, la instalación ocurre a través de un mecanismo psíquico que es indispensable, que conceptualizamos como sujetación. Para entender su gravedad, hay que ir al punto de partida. Imaginemos ese niño pequeño. En sus primeros años se rige casi exclusivamente por lo que Freud llamaba el principio del placer. O sea, quiere algo, lo toma. Siente hambre y llora exigiendo satisfacción inmediata. Es puro instinto biológico. Claro, puro deseo sin filtro. Lo cual sería el caos absoluto si intentas poner a 30 individuos operando así dentro de una misma aula, ¿no? Sería inviable. Inviable, tal cual. Por eso, para que ese individuo se humanice y pueda convivir en sociedad, necesita integrarse a la cultura. Y ahí es exactamente donde interviene la fuerza de la institución escolar. La escuela captura al sujeto y le propone una especie de trato. Un trueque psicológico. Exactamente, un trueque. Le ofrece pertenencia social, un lugar seguro con sus pares, pero a cambio le exige un pago altísimo. Le pide que acate un marco normativo, que renuncie a la satisfacción inmediata de todos sus impulsos. El chico tiene que aprender a tolerar la frustración de levantar la mano, esperar su turno, compartir un lápiz. O sea, entregar ciertas libertades primarias para obtener la protección del grupo. Y asumo que esta institución, este sistema operativo, se sostiene solo si logramos que cada estudiante internalice esas reglas. Sí, y el conocimiento condicional acá es fundamental. La institución opera y existe única y exclusivamente en la medida en que los sujetos internalizan ese orden. Si este andamiaje invisible no se sostiene, el sujeto queda a la intemperie. Sin referencias internas, no puede construir su subjetividad social. Queda fuera del sistema, digamos. Ahora, de esta interacción diaria, del roce constante entre las normas y los deseos, de los chicos y los profes, surge un concepto secundario que mencionan los textos, que es la cultura institucional. Claro, la cultura institucional, que vendría a ser como la personalidad de ese sistema operativo en la práctica real. Claro, porque dos escuelas pueden tener exactamente el mismo reglamento oficial impreso en un papel, pero vibrar de una manera completamente distinta cuando caminas por los pasillos. Exacto. Engloba los rasgos de identidad, el estilo, la forma cotidiana de ser y hacer de esa escuela en particular. Son los ritos, cómo se saludan, qué comportamientos se premian en silencio y cuáles se castigan. Es un producto único de esa comunidad educativa. Ahora, siguiendo con el hilo de la analogía tecnológica, si la institución es el sistema operativo y la cultura institucional es la interfaz gráfica del día a día, la pregunta lógica es, ¿quién programó el código original? Porque las escuelas no brotaron del suelo por generación espontánea.
No, claro que no. Tuvieron que ser diseñadas con un propósito, y ahí entra el gran punto de inflexión sociológico. La sociedad es quien programa a la institución escolar, y lo hace a través de lo que Lely y Scangarello denominan el contrato fundacional. O sea, el acuerdo de origen. Tal cual. Las instituciones nacen para satisfacer necesidades concretas en una época determinada. La escuela nace con un mandato social específico, una tarea delegada por la comunidad. Si nos remontamos a la modernidad, ese mandato social era bastante claro. Formar ciudadanos, crear una identidad nacional, disciplinar para la era industrial y transmitir saberes. Ese era el pacto original. El contrato fundacional especifica ese mandato y le da a la escuela su legitimidad. Pero ojo acá, porque este contrato opera bajo una condición innegociable. Tiene que haber coherencia entre lo que la sociedad externa demanda y lo que la institución interna ofrece. Espera, pero ahí es donde veo una fricción colosal hoy en día. Si el contrato funcionaba porque la escuela prometía que el esfuerzo y la obediencia garantizaban progreso social, hoy ese escenario ya no existe. Vivimos en la hipermodernidad, gratificación instantánea, redes sociales, trabajos precarizados. Totalmente. Tratar de correr ese software del siglo XIX en el hardware social del siglo XXI tiene que fundir la placa madre de cualquier escuela. Textual hace tambalear todo el andamiaje. Si la sociedad muta tan rápido, pero la escuela intenta operar con un contrato fundacional vencido, se produce un desfasaje brutal. Hoy le exigen a la escuela excelencia académica, pero también que sea comedor, centro de contención emocional, primer frente contra la violencia familiar. Le tiran responsabilidades que antes eran de otras instituciones. Y sin recursos encima. Exacto, sin la estructura adecuada. Entonces, cuando este contrato entra en crisis aguda, las consecuencias dentro de la escuela son devastadoras. Aparece una incertidumbre constante, un descreimiento extremo hacia las propuestas pedagógicas, y esto genera una crisis de identidad institucional enorme. Y si la sociedad exterior rompió los términos del acuerdo y los docentes quedan atrapados intentando cumplir un contrato caducado, esa presión inevitablemente tiene que generar chispas dentro del aula. Muchísimas chispas. Y ese es el caldo de cultivo ideal para un concepto que suele aterrorizar a las gestiones educativas, que es el conflicto. Uy, el conflicto. ¿Qué tema? Porque en educación esa palabra tiene muy mala prensa, ¿viste? Generalmente, si hay un conflicto, la reacción instintiva es redactar un acta, aplicar una sanción y barrer todo bajo la alfombra para mantener la ilusión de armonía. Mantener la foto familiar, digamos. Pero pretender erradicar el conflicto es desconocer la naturaleza humana. Las autoras son tajantes en esto. El conflicto no es una anomalía, no es un error de código. Es un elemento constitutivo de los sujetos y de las instituciones. O sea, viene por defecto en la instalación. Viene por defecto. Y para entenderlo, hay que analizar sus dos dimensiones operativas. En un primer nivel tenemos el conflicto intrapsíquico, volviendo al psicoanálisis. Dentro de cada persona, sea el director o una alumna de 14 años, hay una batalla constante. Por un lado, Eros, las pulsiones de vida, la empatía, las ganas de construir, y por el otro, Tánatos, la pulsión de muerte, la agresión, el aislamiento. A ver, aterricemos esto para quienes nos escuchan. ¿Cómo se ve esa batalla un martes a la mañana en una clase de historia? Bueno, Eros se manifiesta en la curiosidad del alumno que levanta la mano, o en el docente buscando una forma creativa de explicar la Revolución Francesa, y Tánatos se evidencia en la apatía paralizante del estudiante que no quiere participar, en vandalizar un banco, o incluso en un profesor que humilla a un alumno y rompe el vínculo. Y el problema se multiplica de forma exponencial porque no están solos. Imagínate 30 batallas internas ocurriendo en simultáneo en 50 metros cuadrados. Claro, y ahí es donde se activa la segunda dimensión, que es el conflicto interpsíquico. El mero hecho de que exista un otro físico en mi espacio ya me exige limitar mis deseos. Yo quiero hablar a gritos, pero el profe necesita silencio. Mi deseo choca contra el deseo del otro de forma constante. Es una certeza matemática que van a chocar. Totalmente. Conviven múltiples sujetos deseantes en un espacio cerrado. El choque es inevitable. Entonces, si el conflicto es inherente a la condición humana, ¿qué pasa cuando la escuela se pone una venda en los ojos y dice, acá somos todos una gran familia y no hay problemas?
porque negar la realidad tiene un precio altísimo. Altísimo. Cuando la institución fracasa en reconocer y canalizar estas tensiones, el conflicto no desaparece mágicamente. Muta, se estanca y se transforma en lo que las autoras conceptualizan como malestar institucional, que es como una enfermedad silenciosa. ¿Y cómo se diagnostica eso? Danos una imagen real de una escuela con malestar institucional. El mejor lugar para observarlo suele ser la sala de profesores. Ves rutinizaciones defensivas, que es cuando el docente hace lo mínimo indispensable para sobrevivir a su turno sin involucrarse emocionalmente para no salir lastimado. Un escudo psíquico, claro. Exacto. Se observa una queja crónica donde la culpa siempre la tiene el otro. Los chicos no leen, las familias no acompañan, el ministerio no ayuda. Hay una hostilidad latente y se vuelve imposible innovar, porque cualquier idea nueva es vista como una amenaza. Claro, la meta nunca debería ser la utopía de no tener conflictos, porque las chispas van a saltar igual. La verdadera tarea titánica es tener un sistema diseñado para metabolizar esas chispas antes de que se incendie el edificio. Esa es la metáfora perfecta. Metabolizar significa reconocer el conflicto, habilitar la palabra, reflexionar sobre el síntoma en lugar de castigarlo a ciegas. Y para lograr esto, la escuela tiene que desplegar su tecnología de gestión más sofisticada, la convivencia escolar. Este concepto requiere lupa, Porque convivencia escolar es un término que ha sido súper vaciado de sentido. Muchas veces se lo reduce a un PDF con normas, o a decirle a los chicos pórtense bien y no corran en el recreo. Y va muchísimo más allá de la mera tolerancia superficial. Lo primero que tenemos que desmitificar es la idea romántica de que convivir en armonía es un estado natural de la especie humana. Claro, si somos puro eros y tánatos, lo natural no es sentarse a dialogar. No, lo natural primario es dominar el obstáculo. Convivir es un aprendizaje psíquico sumamente arduo. Implica un esfuerzo cognitivo y emocional tremendo para interactuar con alguien que piensa distinto sin anularlo y participar en un proyecto común. Requiere un nivel de madurez y de renuncia enorme. No lo solucionas con una charla motivacional en marzo. Para nada. No es prevención cosmética, Es accionar de manera intencional y diaria. Pero la convivencia escolar opera bajo condiciones muy estrictas. Se activa única y exclusivamente cuando existe un clima laboral favorable en la propia institución. Tiene que empezar por los adultos. Fundamental. Requiere de un acuerdo docente granítico. Si el equipo directivo y los profesores están fragmentados, si entre ellos no hay diálogo genuino ni reconocimiento mutuo, es materialmente imposible transmitir y sostener la convivencia entre los alumnos. Es lógico. Pero acá te planteo un problema que veo mucho en el discurso público. Se suele separar lo académico de lo vincular. Escuelas que dicen, nosotros enseñamos matemática. De la convivencia nos ocupamos y sobra tiempo. ¿Qué pasa si no sostenemos esto? Es un error de diagnóstico gravísimo. Si la convivencia no se sostiene intencionalmente, el aprendizaje académico se vuelve imposible. Piénsalo desde la economía psíquica del estudiante. Si un chico se siente hostigado, o percibe injusticias constantes, o teme ser humillado, toda su energía mental está enfocada en la defensa o en la agresión reactiva. El cerebro en modo supervivencia no tiene RAM disponible para entender una ecuación. Exactamente. No hay aprendizaje significativo sin una trama intersubjetiva segura que aloje a ese estudiante. Entiendo perfecto el mecanismo. Pero acá te tengo que plantear una resistencia intelectual fuerte, porque el contexto allá afuera pesa demasiado. Pedirle a un grupo de adolescentes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad económica, que hagan ese esfuerzo psíquico monumental para dialogar, suena casi ingenuidad. Entiendo hacia dónde vas. Digo, salen por la puerta de la escuela y se chocan con una sociedad que premia al más fuerte, atravesada por la desigualdad y la ley de la calle. ¿Por qué acatarían las reglas de la escuela si el mundo real les enseña que la violencia es más efectiva? Tiene que haber un ancla más pesada. No puede depender solo de la buena voluntad. Y tu resistencia nos lleva directamente al concepto cumbre de nuestro análisis. Ese ancla robusta que pedís no es la convivencia por sí sola. Es lo que Sylvia Bleichmar, esta genial pensadora y psicoanalista, introduce como la construcción de legalidades. Construcción de legalidades. Suena a código penal, A poner mano dura o aplicar reglamentos fríos. Y es radicalmente diferente a eso. Cuando Bleichmar habla de esto, no se refiere a la noción vacía de poner límites mediante suspensiones.
Tampoco es el autoritarismo de lo haces porque yo lo digo. La construcción de legalidades es, en su esencia más pura, una posición ética profundamente arraigada en reconocer al otro como un semejante con derechos. A ver, explícame el mecanismo interno. ¿Cómo se construye esa legalidad en la cabeza del estudiante frente a la autoridad? Piensa en el contrato inicial que mencionamos, donde el sujeto renuncia a la satisfacción inmediata. Esta construcción opera en la mente del sujeto cuando la ley escolar actúa como un verdadero sostén protector. Se activa por un pacto de confianza implícito. El estudiante acepta reprimir sus impulsos de agredir y acata la norma bajo una condición inquebrantable. ¿Cuál es esa condición? Que a cambio de su sumisión a la regla, la institución le asegura categóricamente que será protegido y que va a obtener justicia si sus derechos son vulnerados. El razonamiento inconsciente es: yo renuncio a la ley del más fuerte porque confío plenamente en que tu norma me cuida. O sea, acato la ley porque me garantiza justicia. No le pego a un compañero que me insulta porque confío en que el docente va a intervenir y aplicar una sanción justa. Pero si esa es la condición de operatividad, el punto donde todo colapsa tiene que ser cuando se rompe esa promesa de justicia. Tal cual. El veneno absoluto que desmorona la construcción de legalidades se llama impunidad. Si el alumno percibe que la ley es una farsa, que se aplica duro para unos pero no para otros, o que al denunciar algo la escuela mira para otro lado, la estructura implosiona al instante. Y claro, queda un vacío normativo enorme. Y ahí viene la gran revelación psicoanalítica. Cuando la legalidad colapsa por la impunidad, lo que emerge para llenar ese vacío es inexorablemente la violencia. ¡Wow! Esto nos cambia toda la perspectiva. La violencia escolar no surge de la nada, entonces. ¿No es un brote de hormonas irracional? Para nada. La violencia generalizada en las escuelas es el producto directo de promesas sociales incumplidas, del estallido de ese pacto de protección. Surge del choque contra la impunidad. Por eso, el requisito indispensable, la condición sine qua non para sostener la legalidad, es que existan figuras de autoridad adulta con legitimidad ética. No solo con poder de castigar. Exacto, autoridad moral. El docente o el directivo tiene que encarnar una ley que organiza y cuida al otro, no una ley arbitraria que somete por puro ejercicio de poder. Claro, si un directivo exige respeto absoluto a una regla menor de vestimenta, pero a la vez humilla a sus propios docentes frente a los alumnos, dinamita la legalidad entera, pierde toda la autoridad moral, aunque tenga el cargo. Y está sembrando resentimiento en vez de ciudadanía. En contextos de extrema vulnerabilidad social, la tarea de la escuela va mucho más allá del currículum. Si solo educamos de manera defensiva para sobrevivir el presente, generamos desánimo. La construcción de legalidades éticas es un acto de resistencia frente al contexto. Es apostar al futuro del pibe. Exactamente. Al instaurar un marco de justicia real adentro de la escuela, le damos al alumno las herramientas psíquicas para creer que un orden social justo es posible. Incluso si en su barrio ve todo lo contrario. La verdad, este recorrido conceptual transforma completamente la manera de ver el sistema educativo. Empezamos mirando los ladrillos de la escuela y terminamos mapeando un ecosistema sociológico súper complejo. Vimos cómo esa institución y su contrato fundacional crujen hoy frente a las demandas de la sociedad hipermoderna, generando estos inevitables conflictos intra- e interpsíquicos. Y también analizamos cómo barrer eso bajo la alfombra solo pudre el sistema y alimenta el malestar institucional. Quedó súper claro que la salida no es fingir paz, sino comprometerse con el trabajo activo de la convivencia escolar. Un trabajo que no tiene sentido sin esa construcción de legalidades éticas de la que hablamos, combatiendo la impunidad. Totalmente. Y para ir cerrando este análisis profundo de hoy, me gustaría dejarles a quienes nos escuchan una reflexión que queda flotando, una inquietud que resuena mucho más allá del perímetro del patio escolar. Sí, como vimos, la escuela requiere forjar de manera imperiosa esta legalidad ética para frenar la violencia y permitir el aprendizaje. ¿Qué impacto real y silencioso tiene en la mente de esos jóvenes tener que volver todos los días, cada tarde, a una estructura social que con demasiada frecuencia premia exactamente lo contrario? O sea, una sociedad donde las noticias y las calles muestran que reinan la impunidad y la ley del más fuerte. Es una fricción muy dolorosa entre el refugio escolar y la intemperie de la sociedad que sin duda nos exige seguir prestando muchísima atención.
Gracias por llegar hasta el final. Este esquema es parte de una estructura mayor. Podés encontrar el siguiente tema del curso en la pestaña de la lista de reproducción. Éxitos en el estudio.